Hola. Buenas tardes. El Centro INA Jalisco, a través del Departamento de Difusión, Gestión y Museografía, le damos la bienvenida a la quinta sesión de miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco. Les recordamos que pueden seguir esta transmisión en vivo a través de las redes digitales de Facebook y YouTube para que compartan sus preguntas y comentarios. A través del Departamento de Difusión, Gestión y Museografía, le damos la bienvenida a la quinta sesión de miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco. Este miércoles 28 de abril, la charla de miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco se titula Llegada de una mujer a la rotonda de los hombres ilustres a cargo de la doctora Alma Dorantes, en la que se abordarán aspectos de la fructífera vida de la maestra Irene Robledo García, 1890-1988, quien dedicó su vida al magisterio, a la fundación de instituciones educativas, a la implementación de acciones, cursos de alfabetización para adultos, desayunos escolares, actividades deportivas y recreativas destinadas al desarrollo integral de individuos de los sectores más desprotegidos de la sociedad de Guadalajara. Antes de dar la palabra a la doctora Dorantes, me gustaría compartir con ustedes un poco de su vasta trayectoria. Ella es licenciada, la doctora Alma Dorantes González es licenciada y maestra en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Realizó sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, los cuales culminaron con la presentación de la tesis titulada Protestantes de ayer y hoy en una sociedad católica, el caso jalisciense. Esta investigación obtuvo una mención honorífica en el 11º Premio Banamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana. Es investigadora de la sede en Jalisco del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Jalisco. A título y en colaboración con otros colegas, ha publicado libros, capítulos y artículos de libros en los que ha desarrollado problemas de investigación vinculados con la historia política, historia de la educación, historia de las ideas, la intolerancia religiosa, historia del protestantismo histórico y la historia social de la cultura escrita. Sus publicaciones más recientes son: como autora, Historia General de Jalisco, volúmenes 1 y 3, 2015, el Colegio de Jalisco, Gobierno del Estado de Jalisco y Porrúa, como editores. Como autora, el capítulo del libro Los otros mártires evangélicos y católicos en tiempos de la persecución religiosa, 2016, en el Colegio de Jalisco. Y como autora, el artículo Influencias feministas en el mundo laboral de un comerciante de Occidente de México del siglo XIX en Historias, revista de la Dirección de Estudios Históricos, publicado en 2019. Bienvenida, doctora. Adelante.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer de manera especial a Fabiola Sevilla y a María Núñez, que idearon y organizaron esta serie de charlas de Miércoles de Mujeres, así como también darle las gracias a Griselda Carrillo y a Judith Fuentes Arellano, que trabajan junto con las antes mencionadas y hacen un equipo muy bueno. A mi manera de ver, trabajan muy bien y están a cargo pues de la difusión de lo que hacemos los investigadores, más ahorita en estos tiempos de reclusión. Pues quiero empezar. Voy a compartir pantalla, ¿está bien? El pasado 5 de abril se cumplieron 131 años del nacimiento en Guadalajara de Irene Robledo García. Han transcurrido 20 años de su llegada al sitio destinado por las autoridades estatales para honrar la memoria de personas que en vida realizaron importantes contribuciones a la sociedad, y cito la ley, como estadistas y como servidores públicos, por su labor en la investigación científica, por el quehacer docente, por producir obras científicas o docentes, por su aportación a las bellas artes, por su actividad filantrópica y por actos extraordinarios que hubiesen beneficiado al Estado, al país o a la humanidad. Robledo García tenía mérito suficiente para ser reconocida como una jalisciense ilustre por su productiva labor en el ámbito de la educación, entendida en el sentido más amplio del término. Se distinguió además por una especial sensibilidad ante las carencias de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y la implantación de medidas dirigidas a remediar o por lo menos atenuar algunas de esas carencias. Creo que algunas de sus aportaciones se extendieron a la asistencia social. En Guadalajara, el primer monumento destinado a enaltecer la memoria de ciudadanos ilustres se edificó en 1848 en el Panteón de Belén. La actual rotonda se localiza en pleno centro de la ciudad, a un costado de la catedral, entre el Palacio del Ayuntamiento y el Museo Regional de Guadalajara, que en el siglo XIX albergó el Liceo de Varones. La moderna rotonda se inauguró en 1952 y a lo largo de medio siglo fue un destacadísimo club de toros. En el 2000, con el traslado de los restos mortales de Irene Robledo, que descansaban en la tumba familiar en el Panteón de Mezquitán, se transformó en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. En su interior alberga 98 urnas y en el exterior se cuentan 22 estatuas, entre las cuales 3 corresponden a mujeres célebres: Irene Robledo, Rita Pérez de Moreno y María Izquierdo. Estas últimas llegaron en 2010 y en 2018 respectivamente. Así pues, es una ínfima minoría de mujeres la que ha sido reconocida por sus méritos y aportaciones en pro de sus contemporáneos. El reconocer a un individuo y enaltecerlo se relaciona con la construcción de la memoria, que es un acto de iniciativa, porque antes de que un individuo pueda considerarse digno de ser recordado, otros, por ejemplo,
sus colegas o familiares, líderes políticos o religiosos, biógrafos, escritores, artistas, deben juzgarlo conmemorable y tener influencia necesaria como para conseguir que los demás estén de acuerdo con ellos. De los muchos hechos que se desprenden de los estudios recientes sobre reputación y fama, su dependencia de la promoción eficaz de sus admiradores, es el más comprobado. Tomo la cita anterior del capítulo del libro que elaboramos María Teresa Fernández Aceves, Julia Preciado Zamora y yo, que se titula Honor y Política, la rotonda de los personajes ilustres en el siglo XXI. A él volveré más adelante. De mi participación en ese trabajo y en el que hicimos María Gracia Castillo Ramírez y yo, procede mi conocimiento sobre la señorita Irene, como cariñosamente la llamaban sus alumnos y gente cercana a ella. Al lado de María Gracia Castillo, estudié la trayectoria profesional de Robledo García y el extenso contexto político, educativo y social en el cual se desarrolló. Así nos preparamos para trabajar la entrevista realizada mediante el método de la historia oral por Julia Tuñón Pablos a la maestra Robledo en 1976. Convertimos la transcripción de las conversaciones que sostuvieron en la Escuela de Trabajo Social en un relato escrito en primera persona. Ordenamos por temas la narración a fin de relacionar los distintos aspectos tratados en las 6 sesiones de entrevista, pues la versión original tiene saltos cronológicos y temáticos que podrían confundir al lector de la publicación. Sin embargo, los interesados pueden consultar la versión original de la entrevista en el Centro INA Jalisco, la cual contiene las preguntas que la entrevistadora le hizo a la maestra Irene para estimular sus recuerdos, así como las repeticiones, los tartamudeos y cualquier tipo de locuciones que emitió. De ese modo se realiza la transcripción de esa clase de entrevistas con el propósito de que sirvan como fuente no solo a historiadores, también a antropólogos y lingüistas. Eliminamos las preguntas, repeticiones y tartamudeos, pero siempre buscamos conservar el sentido original de las vivencias transmitidas por la señorita Irene. Cuando tuvimos lista la versión final del trabajo, le propusimos una coedición a la maestra Patricia Etienne de Padilla, entonces directora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara. Ella se entusiasmó con la idea porque sentía un gran cariño por su profesora, con quien siguió teniendo un trato frecuente después de que Irene Robledo se jubiló. Gracias a la intervención de Patricia Etienne, el trabajo se publicó en un santiamén, en vez de pasar largos años de espera en la lista de investigaciones que en el INA aguardan el momento de salir a la luz pública. La importancia de los testimonios personales, como las entrevistas, recolectadas con ciertos lineamientos metodológicos, radica en que son una fuente única para enriquecer la visión proporcionada por la prensa y documentos, generalmente de carácter oficial, que representan las fuentes tradicionales de nuestro conocimiento del pasado, sobre el pasado. Lo que se desea es rescatar el sentido que los individuos dieron a los acontecimientos por las personas que los vivieron, cómo recordaron ciertos eventos. A cargo del estudioso queda escudriñar esos recuerdos para tratar de ubicar
los olvidos y los silencios. En esta exposición quiero puntualizar algunas ideas. Irene Robledo vivió la etapa de desmantelamiento de las instituciones educativas creadas en la parte final del porfirismo y tomó una activa participación en la edificación de las instituciones creadas bajo los principios sociales del movimiento revolucionario. Se desenvolvió en el espacio público avasallado por hombres de diversas tendencias ideológicas y políticas. Ella prefirió abstenerse de hacer pronunciamientos públicos a favor o en contra de esas tendencias. En la entrevista declaró que prefirió dedicarse a hacer bien su trabajo porque consideró que era la única manera de gozar de libertad para ejercer la docencia. Todo indica que tuvo una mente abierta a conocer la amplia gama de posturas políticas. Por ejemplo, asistió a las conferencias de Atala Apodaca en el Teatro Degollado, una mujer que hizo propaganda del constitucionalismo y que es conocida por sus ideas radicales en torno a diversos asuntos. Por ejemplo, fue abiertamente anticlerical. Robledo García no manifestó sus creencias religiosas. Sin embargo, su cercanía con la Asociación Cristiana Femenina abre la posibilidad de que se hubiera afiliado a alguna denominación evangélica de las varias que sostenían con recursos económicos y dirigían a dicha asociación. Otra idea que quiero destacar es la siguiente. Varios autores han visto en Irene Robledo a una feminista. En consecuencia, podría interpretarse que esa postura influyó para llevarla a la rotonda. Tere Fernández, Julia Preciado y yo afirmamos que Irene se identificó a sí misma como una mujer al servicio de los demás y no como una feminista. Su postura no trastocó el orden de género ni las construcciones sobre la masculinidad y la feminidad. Por el contrario, reafirmaba la idea que dominó en gran parte del siglo XX acerca de las mujeres y que promovió el Estado mexicano. Es decir, se les concibió como madres al servicio de otros. Esto, considero, no demerita la fructífera labor desarrollada por Robledo García en pro de la educación y el mejoramiento de las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas, como mencioné antes. Destacó en su profesión en una época en la que, según sus palabras, se hacía la guerra a las mujeres en todos sentidos, en todos los sentidos. A continuación, me refiero al intenso trabajo desplegado por Irene Robledo en su trayectoria de más de 60 años. Revisemos primero la formación profesional de esta maestra. Como vemos en esta diapositiva, de 1905 a 1911, hizo los estudios de la Normal Superior. Años después, estudió tanto medicina homeopática en Denver, Colorado y en Guadalajara, y la licenciatura en odontología y enfermería. Años después, o sea, sí pasaron muchos años, como ustedes pueden observar, entre que terminó su carrera como maestra y emprendió nuevos estudios. Al respecto, expresó la señorita Irene: mi intención no era tanto dedicarme a la carrera de dentista, sino proseguir los estudios de homeopatía
que había iniciado en los Estados Unidos. Entonces, estaba muy desacreditada la medicina homeopática. Así que me dije, voy a estudiar odontología, al mismo tiempo termino los estudios de homeopatía, establezco un consultorio de dentista y receto homeopatía. Aunque no concretó ese plan, poco después empezó a trabajar en el Departamento de Salubridad y ahí le propuso al director, doctor Eduardo Aviña López, que establecieran un gabinete dental para niños. Finalmente, ese proyecto también se malogró, pero esta anécdota nos retrata la creatividad y el pragmatismo que caracterizaron a Robledo García, al mismo tiempo que sus esfuerzos por poner al servicio de los necesitados su conocimiento y, por otro lado, la estimación de que gozó entre profesionistas de la época, muchos de los cuales ocuparon cargos directivos y como tales manejaron poder y recursos económicos necesarios para que Irene Robledo aterrizara sus ideas. Irene Robledo. Bueno, esta diapositiva corresponde al trabajo que les mencioné sobre honor y política. Al trabajo que hicimos María Gracia Castillo y yo, a partir de la entrevista realizada por Julia Tuñón a la maestra Irene en 1976. Ahí la foto corresponde a la edad de 20 años. Entonces, Irene Robledo tenía 20 años. Bien, impartió clases en todos los niveles del sistema educativo, desde el primario hasta el profesional, así como también en instituciones creadas para la educación y superación de los trabajadores, como la Universidad Obrera de Vida Efímera y la Escuela Nocturna para Trabajadores. Enseñó a leer y escribir, así como otros conocimientos útiles para la vida diaria, a adultos congregados en las primeras organizaciones obreros sindicales, como el Círculo Feminista de Occidente, la Confederación Regional Obrera de México, la CROM, y el Sindicato Único de Trabajadores Automovilistas, SUTAC. Aquí vemos pues que, como ella misma lo explica en la entrevista, la llegada de la facción constitucionalista al gobierno del Estado fue la que le proporcionó a ella su primer trabajo como profesora de la escuela normal, y eso la hizo dejar por un tiempo el ser directora de una escuela primaria. También ocupó la dirección de la escuela práctica anexa a la normal en 1914. La deja porque ella no se siente a gusto en ese ambiente, dijo, y prefiere regresar a su escuela de primaria de barrio. Años después va a trabajar como directora de la escuela preparatoria para señoritas en 1919-20, directora de la escuela preparatoria y normal para señoritas, primero en un periodo de 11 años y luego en un breve periodo, porque hacia 1933-34 se viene el problema de la educación socialista. Entonces, eso hace que se cierre la Universidad de Guadalajara, que es a donde estaba integrada esta preparatoria. Y años después también prefirió irse de catedrática
a las facultades de Economía, Administración y Comercio, de lo que se abrió en lugar de la Universidad de Guadalajara después del conflicto universitario de 1933-37, que se llamó Dirección de Estudios Superiores. Pero, como les digo, pues en realidad era la Universidad de Guadalajara y unos años después vuelve a tomar ese nombre. Estuvo entre los fundadores de la Universidad de Guadalajara en 1925. Por cierto que ella señala que el que tuvo la idea de la creación de la Universidad de Guadalajara fue el ingeniero Juan Salvador Agraz. Y dice ella, es alguien que ya nadie menciona, pero él se había ido a estudiar a Alemania y cuando regresó le dio la idea al entonces gobernador José Guadalupe Zuno. Y creo que es cierto, oímos como, o sea, los nombres más sonados como fundadores de la Universidad de Guadalajara, pues son el de Zuno y el de Enrique Díaz de León. Ella va a fundar la Escuela Secundaria Nocturna para Señoritas, y ahorita les voy a contar una anécdota al respecto, o sea, el por qué ella funda esa escuela secundaria. Fue también gestora y fundadora del Departamento de Trabajo Social en la Universidad de Guadalajara, ocupó su dirección y también la ocupó cuando la Escuela de Trabajo Social se transformó en una carrera de licenciatura y por lo tanto adquirió ya el estatus de facultad. Esta es la antigua sede de la Universidad de Guadalajara. Y pues es de una época, bueno, 20 años antes de la fundación de la Universidad de Guadalajara. Esta pues había sido la Real y Pontificia Universidad de Guadalajara. Y como les decía, bueno, colabora también en la fundación de la Escuela Nocturna para Trabajadores y en la fundación o establecimiento de la Asociación Cristiana Femenina. Y ahí es, en la Asociación Cristiana Femenina, donde ella establece la primera escuela de trabajo social. Después, ante el problema de que la constancia de estudios no tenía validez oficial, es que empieza ella a gestionar que se abra una escuela de trabajo social en la Universidad de Guadalajara. Esta es la sede de la Escuela Preparatoria para Señoritas. Bien, retomo mi texto. En ocasiones se ha afirmado que la citada maestra instituyó los desayunos escolares. En realidad los propuso el gobernador constitucionalista Manuel M. Diegues, que le encargó esa tarea a Robledo García. Ella acogió gustosa la idea, tanto que años después Irene pidió encargarse de la materia de civismo en la escuela normal para volver a organizar los desayunos. En ese curso, comentó, la mayoría de los maestros se concretaba a enseñar la Constitución, algo de derecho penal y algo de derecho familiar. Irene expresó, yo quería impartir civismo porque creo que su enseñanza puede tener una influencia muy grande en la vida de los muchachos y en la de las escuelas. Además, mi plan era volver a organizar los desayunos escolares de la época del general Diegues, que nadie había continuado. Como no se contaba ya con los recursos económicos del gobierno, entonces le solicitó a sus alumnas un centavo diario con la que se reunía un fondo. Además, traían alimentos.
Un día de clase se llamaba el día del azúcar y cada quien llevaba un pedacito de azúcar. Otro era el día del frijol y cada quien llevaba un puño de frijol. El día del carbón, pues cocinábamos con carbón. También gestionó la ayuda de algunas instituciones particulares. Irene continuó platicando. Se me ocurrió que había que enseñar a la gente a comer otra cosa y empezamos por darles avena, arroz, garbanzos, lentejas, alimentos que nunca comieron. Muy tristes se iban los niños con su bolillo en la mano, a pesar del hambre que se veía tenían. Los guisos nuevos nunca los comieron. Entonces regresamos a los frijoles. Anécdotas como las anteriores nos permiten que se encuentran en varias partes o el relato de la maestra Irene está compuesta pues de todas esos recuerdos, esas vivencias y por lo tanto al leerlas nosotros conocemos pues todas esas anécdotas o historias y siempre están acompañadas con las reflexiones que en retrospectiva hizo de las razones de su actuación. He mencionado el pragmatismo que veo en muchas de las actividades de Irene Robledo, pero no quiero que el término se interprete como de ignorancia por parte de ella de las corrientes pedagógicas de la época. Las mencionó en la entrevista acompañándolas de la siguiente reflexión. En el magisterio hay una carencia en cuanto a la comprensión exacta de lo que es la educación, porque no es nada más repetir lo que dicen algunos autores y quitar o poner teorías, sino que se trata de ver cuál es la manera de llegar a la conciencia de la gente, de saber cuál es la teoría adecuada para cada grupo. A María Gracia Castillo y a mí nos pareció un rasgo sobresaliente de la manera de ser de la profesora Irene, su capacidad para encontrar soluciones a los problemas que se le presentaron en su práctica docente y de sortear los obstáculos que por azar del destino o por la voluntad de terceras personas se le interpusieron en el camino. Por ejemplo, el establecimiento de la secundaria nocturna, que les mencionaba antes, secundaria nocturna para señoritas, resultó de quedar ese nivel del sistema educativo al garete cuando la escuela normal se separó de la Universidad de Guadalajara. Antes de 1925, las mujeres estudiaban la secundaria en la escuela normal, pero al separarse con posterioridad a ese año de la universidad, las alumnas tuvieron serios problemas porque no completaban la currícula ni de la secundaria ni de la normal. Se me ocurrió establecer una escuela secundaria nocturna para que pudieran regularizarse y entrar a la normal las que debían materias de secundaria. En realidad funcionó con 2 turnos, diurno y nocturno, y los maestros trabajaban sin sueldo, no más porque las alumnas se regularizaran. Al principio de mi plática mencioné la investigación que realizamos María Teresa Fernández, Julia Preciado y yo. Entre otras cosas, nos preguntamos, ¿quién propuso la iniciativa para declarar benemérita de Jalisco a Irene Robledo? ¿Por qué una administración con una política de género conservadora reconoció por primera vez a una mujer con fuertes lazos con la Universidad de Guadalajara? ¿Cómo se justificó y negoció que se otorgara esa distinción a una profesora universitaria cuando el gobierno panista y la universidad tenían fuertes confrontaciones?
El choque entre el gobernador panista Alberto Cárdenas Jiménez, 1995-2000, con el grupo político de la UDG, derivó del intento del mandatario por auditar el rectorado de Raúl Padilla López, que había transcurrido entre 1989 y 1995, y su resistencia a otorgar un mayor presupuesto a la Casa de Estudios. Me refiero a la resistencia de parte del gobernador Cárdenas Jiménez. A pesar de estas fuertes fricciones, el nuevo rector, Víctor Manuel González, envió una solicitud al gobernador para que se declarara benemérita ilustre en grado heroico a la maestra Robledo García y para que sus restos mortales se trasladaran a la rotonda. El gobernador envió la solicitud al Congreso para que autorizara dicho traslado y recomendó elevarla solo en calidad de benemérita, omitiendo el grado heroico. A continuación, se dio un proceso en el cual se introdujeron cambios sutiles a la primera iniciativa, a la enviada por el rector Víctor González, y la última, la que salió finalmente adelante. Esos nos parecieron, son indicios de las negociaciones entre diferentes grupos políticos dentro y fuera del Congreso. Al final, el gobierno panista se presentó ante la sociedad como defensor de una política de género que empezaba a tener mayor impulso, una reactualización, digamos, a inicios del siglo XXI, y la Universidad de Guadalajara consiguió del mandatario estatal y del Congreso un sustantivo aumento en su presupuesto para atender la creciente demanda de la matrícula. En esto, claro, estoy resumiendo pues lo que nosotras expusimos en ese capítulo, que claro, los invito a leerlo. Bueno, para finalizar, nada más voy a decir que llevan el nombre de Irene Robledo, 2 guarderías, 2 jardines de niños, una calle, una academia técnica, y un centro de acción social educativa. Esta foto corresponde a la primera rotonda, la del siglo XIX, en el Panteón de Belén, que se puede visitar. Y aquí tenemos una foto que es casi, o sea, 2 años, está tomada 2 años después de la inauguración de la rotonda actual. Y bueno, como siempre digo, es una invitación para quienes no frecuentan el centro de la ciudad, lo hagan. Aquí tenemos la estatua de la maestra Irene Robledo, que da hacia la calle Independencia. Pues hasta aquí sería mi intervención y pues quedaré a la espera de si hay alguna pregunta por parte de quienes nos estén escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alma Dorantes. Muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento, por compartirnos estas reflexiones sobre el trabajo de Irene Robledo, que considero yo que es una mujer que a través de su trabajo social pues logró evidenciar algunas de las desigualdades que existían en ese tiempo y que bueno, habría que reflexionar si todavía están vigentes esas mismas desigualdades entre hombres y mujeres, a pesar de que ella no se considere feminista, sino que está al servicio de la sociedad, pues me parece que sí deja evidencia de
con su trabajo de estas desigualdades, ¿no? De la importancia del papel de una mujer en aspectos que se relacionan con espacios políticos, sociales, culturales y religiosos, ¿no? Que principalmente pues son androcéntricos. Irene Robledo es una sujeta de conocimiento, la cual logró compartir con sus alumnos la importancia del trabajo colectivo, que me parece que es otra de las enseñanzas de esta maestra. Es también necesario destacar la importancia del trabajo que usted como investigadora ha realizado en este tiempo, ya que ha dialogado sobre este papel tan importante de Irene Robledo con otras investigadoras. Eso me parece que enriquece muchísimo el trabajo, no solo de su propia investigación, sino en la manera en que se construye una historia de vida tan importante para la historia de Jalisco, principalmente. Y bueno, pues me voy a permitir leer algunos de los comentarios. Bueno, en principio leeré algunos saludos que los envía Yolanda González Adame. Ella dice: Irene Robledo, una mujer ejemplar, gracias por compartirnos su trayectoria. Alicia Navac, qué mujer tan ejemplar y maternal. También Kikis Navarro manda saludos, y Juan Francisco López Cárdenas también nos envía saludos a este espacio, en particular a usted. Y Adriana Griselda Carrillo Aguilar nos dice: muchas felicidades a la doctora Alma Dorantes por compartir una de sus investigaciones, además de las acciones que realizó la maestra Irene Robledo. Las fotos que nos ha mostrado son muy interesantes. Sí, coincido también. Viviana Ramírez, muchas felicidades. Ale Mosco Jaimes, excelente exposición, felicidades. Muy importante conocer las aportaciones de las mujeres en la historia. No sé si quiera agregar algún comentario al respecto. A mí me gustaría particularmente saber cómo es que comenzó a estudiar, que ya más o menos lo ha explicado en otras ocasiones y ahora en el inicio, la vida de Irene Robledo. ¿Qué es lo que la relaciona a usted o qué es lo que más le llama la atención del trabajo de Irene Robledo? Y bueno, no sé, gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias por los saludos. De igual manera me da mucho gusto recibirlos, saber quiénes nos han escuchado, pues es un gusto. Yo creo que sin tener que ser feminista, porque así la clasifican varios autores que han hecho reseñas sobre la vida de Irene Robledo. Pero podemos imaginar ese mundo de los años 20, de los años 1920, de los años 1930, con todo el conflicto que se vino a raíz de que se decretó la educación socialista. Y de ahí en adelante, o sea, los años 40, por ejemplo, ella relata que ya habían encargado y pagado todo el equipo para el consultorio dental para niños que les mencioné, y que ella después con el tiempo pensó que no se los habían mandado porque aunque ya estaba pagado y estaba listo para ser embarcado, finalmente los japoneses no mandaron el equipo a Guadalajara. Entonces ella dice, yo después he pensado que tal vez ya se estaban preparando para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si nos imaginamos el destacado papel que hizo y todas las acciones tan constructivas, tan positivas que realizó Irene Robledo, pues me parece que basta y sobra para que se le reconozca, y prueba de ello es que cuando se hizo todo el proceso para ver si se le declaraba benemérita del Estado, llegaron cartas
sobre todo de quienes habían sido sus alumnas, muy cariñosas, porque se pide en ese proceso, se pide la opinión pública. Entonces se recaba todo las opiniones escritas de quienes así desean mandarlo. Y bueno, yo sé que hasta la actualidad, por ejemplo, Viviana Ramírez, que me está escuchando y muchas gracias, dice, yo he admirado toda mi vida como una mujer que nació, ella, Viviana, nació aquí en Guadalajara, he admirado toda mi vida a la maestra Irene Robledo. Entonces, si bien para muchos es desconocida, para otros muchos es alguien muy conocido y muy entrañable. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Pues llegaron en este momento otros saludos de Poncho Corona Espinosa. Felicidades, muy interesante y completa su presentación. Terea Bascal, felicidades. Gracias a la doctora Alma Dorantes. Y tengo dos preguntas. Una es de Yolanda González, justamente que dice, ¿cuáles crees que son algunas de las aportaciones que permanecen en el tiempo? Y no sé si me permite leer la segunda de Lilia Estela Vallardo Rodríguez. Ella dice, gracias, doctora Dorantes. Tendría una pregunta o más bien pedirle su reflexión sobre si considera que el visibilizar en el espacio público a Irene Robledo refuerza ciertos roles de mujeres, ciertos roles tradicionales de mujeres como cuidadora de otros. ¿Sería útil visibilizar otro tipo de mujeres? Y bueno, aquí también hay otro comentario de Adriana Griselda Carrillo. Doctora, si se desarrolló como odontóloga y homeópata, ¿por qué mencionó que estudió, pero se refirió más a su trayectoria en el magisterio? Y luego Lilia Estrella Vallardo vuelve a preguntar referente a su anterior comentario. Mi inquietud es sobre el uso de la conmemoración en cuanto a recordar a unas olvidando a otras y si esto impacta a nivel personal en las mujeres. Bueno, a ver, sobre la pregunta que hace Yolanda González Adami, ¿qué me parece que permanece en el tiempo? Bueno, yo creo que sin duda la creación primero de la Escuela de Trabajo Social y luego la licenciatura en Trabajo Social, pues ha hecho que se le recuerde a la maestra Irene Robledo y que su vida sea fuente de inspiración para todas aquellas jóvenes que se deciden a estudiar esa carrera y que la convierten en su trabajo de vida. Creo que otro de los ejemplos que a mí me impresionan, o más bien otra de los ángulos de la vida de Irene Robledo que a mí me impresionan, es el intenso trabajo que desarrolló. O sea, el dedicarse casi por completo a la educación y a la educación en varios niveles, que es a la vez, a mí me impresiona e incluso ella misma quizá reflexionó en la entrevista sobre su prolífica obra y dice que, bueno, ella nunca se casó, pero no por eso, digamos, como que tenía algún malestar contra los hombres o algo que la hiciera alejarse de ellos. No, por el contrario, a sus alumnas nos platicó eso Patricia Etienne de Padilla, las animaba a casarse y les decía, cásate, cásate.
Mírame a mí, estoy sola, entregué todo y estoy sola. Entonces, pues creo que es una vida que tiene muchos ángulos, pero bueno, para concretar, me parece que su obra en la Escuela de Trabajo Social, en la facultad, es lo que permanece hasta la actualidad. Respecto a si se deben visibilizar solo mujeres que hayan retado las construcciones de feminidad imperantes en una cierta época, pues no, a mí me parece que no. Basta y sobra con una labor tan extensa y la demostración de una entrega hacia los otros, como la de Irene Robledo. Entonces, me parece que hay que visibilizar a las mujeres que se han destacado en el espacio público, sea que reten esos modelos, esos prototipos de género femenino o no, igual valor desde mi punto de vista tienen unas y otras. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Alma Dorantes. Y bueno, me voy a permitir leer para cerrar ya este espacio. Me voy a permitir dar lectura a la constancia que dice: el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Jalisco, extiende la presente constancia a la doctora Alma Dorantes González por su participación como ponente en el ciclo de charlas Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco con el tema Llegada de una mujer a la Rotonda de los Hombres Ilustres, impartido el miércoles 28 de abril del 2021. Y pues agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros estas experiencias sobre su investigación de Irene Robledo. Esperemos conocer a futuro otras investigaciones que también hablen sobre otras mujeres destacadas y que son importantes para la historia de Jalisco. Muchísimas gracias y hasta luego. Los esperamos. No, gracias a ustedes por la invitación y pues ojalá que se difunda cada vez más estas historias de mujeres y ustedes están haciendo una buena contribución organizando esta serie de pláticas. Gracias, muchas gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias y a nombre del equipo de mujeres del miércoles de mujeres en la historia de Jalisco, también les quiero recordar que el 12 de mayo tendremos nuestra siguiente sesión y va a estar a cargo de la historiadora Diana Perea. Gracias.